Hola chicos, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días. Muy bien. Voy a empezar la clase porque está un poquito largo el día de hoy el tema. Bien, vamos a ver la materia de métodos numéricos. La semana pasada vimos qué son los métodos numéricos y su aplicación dentro del campo de la ingeniería, y específicamente cómo se aplicaba al campo de la ingeniería, pero utilizando lo que es la programación. Ahora, para aplicar los métodos numéricos en el campo de la ingeniería, se tiene que utilizar un modelo matemático, como lo vimos la semana pasada. Un modelo matemático puede ser una ecuación, una simple ley matemática, un desarrollo de un problema matemático que explique y venga a interpretar un caso real o un caso cotidiano o un problema en la ingeniería. Ahora, esos tipos de problemas o modelos matemáticos pueden ser de todo tipo, de todos los tipos que vemos en el área de matemáticas, en el área de física, incluso en el área de química. Pueden ser cálculo de derivadas, puede ser cálculo de integrales, ecuaciones diferenciales, matrices, interpolaciones, cualquier tipo de problema matemático o de modelo matemático puede ser un método numérico aplicado a la ingeniería. Ahora, el proceso de un problema matemático o el proceso de un problema numérico debe de tener el siguiente proceso o debe de seguir los siguientes pasos. El primero es la especificación del problema. Antes de cualquier cosa, debe poderse identificar perfectamente el problema, de tal manera que tenga bien identificadas sus limitaciones o restricciones y cada una de las variables que intervienen en él. Ya vimos que para expresar un modelo matemático normalmente se expresa con una función matemática, puede ser de cualquier tipo. Ahora, una función matemática siempre tiene variables dependientes y tiene variables independientes. Entonces a eso se refiere con las variables que intervienen. Y todo sistema o en todo problema siempre vamos a tener una limitación o una restricción que también se tiende a expresar muchas veces a través de una ecuación o de una función matemática. Una vez que tenemos el problema descrito en una función matemática o en una ecuación, en una ley, posteriormente hay que hacer un análisis. El análisis viene a ser el algoritmo detallado, paso a paso, donde se describe la solución a ese problema. Sí, una vez que tenemos el modelo matemático, hay que realizar un algoritmo. Creo que vimos desarrollo de algoritmos en Informática 1, no sé si ustedes lo vieron en programación, pero ya vimos que un algoritmo es un paso a paso de las instrucciones que se le van a dar a un programa. Una vez que tenemos el algoritmo diseñado, ese algoritmo se tiene que traducir a un lenguaje de programación específico para que pueda desarrollarse en una computadora o para que pueda desarrollarse como un software. Una vez programado, se tiene que verificar, es decir, hacer una prueba exhaustiva de ese programa para ver si corre algún error o para ver si corre correctamente. Una vez que hicimos el análisis, el algoritmo, la programación, es decir, lo traducimos a un lenguaje específico y una vez que verificamos que corriera correctamente, hay que hacer una documentación. Esto es un instructivo del funcionamiento del programa para un usuario específico o para un usuario en general. Y una vez que tengo cada uno de estos datos, entonces ya tengo diseñado un software aplicando métodos numéricos en el sector ingenieril, por lo tanto, puedo hacer su producción. Esos son los pasos específicos para crear un método numérico aplicado a la ingeniería. Ahora recordemos, esta diapositiva creo que la vimos en matemáticas. Recordemos que una función pues es una operación matemática que nos puede demostrar cualquier explicación de la vida cotidiana o cualquier explicación de un problema, en la cual contenemos un dominio que es el rango de las X o la variable independiente que
nos viene a dar como los resultados todo un rango que son las variables dependientes. Ahora aquí están identificadas con X y con Y, pero pueden ser identificadas con cualquier tipo de variable. Bien, en el campo de los métodos numéricos aplicados a la ingeniería, específicamente en el área de programación, se utilizan sistemas de numeración distintos a los que normalmente utilizamos. Un sistema de numeración es aquel que se representa a través de símbolos que por sus posiciones podemos obtener diferentes cuantificaciones de ellos. Sin embargo, en el campo de la programación se utiliza mucho lo que es el sistema binario, que utiliza como base únicamente dos números. Todos los sistemas de numeración actuales son posicionales, es decir, solamente utilizan un símbolo y estos símbolos tienen diferentes significados de acuerdo al lugar donde se encuentren y pueden tener muchas combinaciones. Las características de los sistemas numéricos, ahorita vamos a ver los distintos tipos de sistemas numéricos que existen. Emplean un número finito de símbolos, es decir, tienen una base. Por ejemplo, el sistema binario utiliza solamente el número 0 y el 1, nada más. Y con eso puede establecer una gran cantidad de números, pero únicamente con esos dos símbolos que puede repetir, que puede tener diferentes posiciones y de acuerdo a la posición y cuántas veces se repita el 0 o el 1 es lo que nos va a indicar. Tenemos otros sistemas como el sistema decimal que utiliza como base, que es el que normalmente utilizamos, 10 números que van del 0 al 9. Tenemos también el sistema hexadecimal, que es un poco más complicado que todos los demás. Utiliza los números del 0 al 9 y posteriormente utiliza letras de la A a la F, pero cada letra indica un número. Y tenemos también el sistema octal, que utiliza como base 8, es decir, 8 números que van del 0 al 7. Ahora, es importante específicamente que conozcamos el sistema binario, porque el sistema binario es el que utilizan los ordenadores. Para cuando te conectas a una dirección IP, el ordenador lo hace a través de un sistema binario y lo hace a través de un sistema decimal. Entonces, en un lenguaje de programación es importante conocer estos sistemas. Se utilizan todos los demás, pero normalmente el más utilizado es el sistema binario. Ahora, cuando nosotros tenemos un ordenador, el Internet ha venido a facilitarnos mucho la vida, de tal manera que si en alguna ocasión estamos programando y necesitamos convertir algún número decimal, que es el que normalmente utilizamos, al lenguaje binario o al sistema numérico binario, pues lo googleamos o buscamos en Google un conversor de sistemas numéricos y lo tenemos, pero ¿qué pasaría si no tuviéramos internet? ¿Cómo le hacemos? ¿O cómo sabemos en realidad cómo es que se convierte un número decimal a un número binario? Como ingenieros es importante que conozcamos el proceso, es importante que conozcamos qué es lo que hace el conversor para convertir los números de un sistema a otro. Y eso es lo que vamos a ver numéricamente el día de hoy. Vamos a ver las conversiones de unos sistemas a otros. Es algo muy sencillo, pero que en ocasiones si es un número extenso, pues se requiere un poquito de dedicación. Ahora, quizá no lo tengamos que hacer en la práctica el día de mañana de esa manera, pero siempre es importante conocer cómo se hace o qué es lo que hace un conversor de unidades detrás de, ¿sí? No nada más, aquí lo convierto en Google. Ok, pero ¿qué es lo que hace? ¿Por qué hace eso? Teniendo en cuenta las bases de cada sistema, el binario base 2, el decimal base 10, hexadecimal base 16 y el octal base 8, ¿qué es lo que se hace para poder convertir los números de un sistema a otro? Entonces, hoy vamos a ver todas estas conversiones. Y como ejercicio, ustedes se van a llevar una cierta cantidad de números que van a estar convirtiendo de uno a otro, pero quiero que me pongan el procedimiento. No quiero que nada más lo googleen y busquen ahí cuánto les da, no. Hay que hacer el procedimiento. Bien, vamos a ver todos los distintos sistemas.
cómo se convierten de un sistema a otro. Específicamente quiero que nos enfoquemos en el binario, cómo convertir de cualquier otro sistema al lenguaje binario, que es el más utilizado en los lenguajes de programación. Primero, tenemos cómo convertir lo que va a ser lo más común que ustedes pueden llegar a realizar, porque normalmente nosotros trabajamos el sistema decimal. ¿Cómo convertir un número decimal a un número binario? Es decir, un número decimal que son los que nosotros utilizamos normalmente, a una numeración que solamente incluye dos números, como que son 1 y 0. Ok, la forma más fácil de convertir un número decimal a un número binario es con divisiones sucesivas entre 2, siempre y cuando el número sea entero. Si tenemos un número fraccionario decimal, vamos a utilizar otro procedimiento que ahorita vamos a ver. Ok, cuando yo tengo un número decimal y lo quiero convertir a binario, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí yo tengo el número 10. Yo quiero convertir este 10 al sistema binario, es decir, utilizando únicamente los números 1 y 0. Este procedimiento consiste en dividir sucesivamente el número decimal y los cocientes que se van obteniendo entre 2 hasta que una de las divisiones salga 0. Posteriormente, la unión de todos los restos obtenidos escritos en orden inverso nos proporcionará el número inicial expresado en el sistema binario. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo el número 10 que quiero convertir. Aquí yo tengo mi 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a dividir el 10 entre 2. Aquí puse un 2. Yo lo hago en forma de escalerita para que sea más fácil identificarlo. El 10 yo lo divido entre 2. En eso consiste el proceso, en ir dividiendo entre 2. 10 entre 2 me da 5. Aquí abajito yo puse el 5. 10 entre 2 me da 5. Abajo pongo el cociente que es 5 y me sobran 0. Posteriormente, este cociente, el resultado del cociente, lo voy a volver a dividir entre 2. 5 lo divido entre 2. Y como resultado el cociente tengo 2. 2 por 2 son 4 y me va a sobrar 1. Tengo como residuo o resto 1. Posteriormente yo tengo como cociente 2. Este 2 lo voy a volver a dividir entre 2. 2 entre 2 me da 1. Este es mi nuevo cociente. ¿Y me sobran cuántos? Me va a sobrar un 0. Entonces, posteriormente, este 1, cada cociente que voy teniendo, lo voy dividiendo entre 2. ¿Cuándo voy a terminar? Voy a terminar cuando el cociente ya no sea divisible entre 2, como en este caso, 1 entre 2, pues ya no cabe. Por lo tanto, voy a poner 0. Al momento en que yo llego a obtener un cociente 0, en ese momento terminó el proceso. Entonces, yo tengo aquí un 0 porque ya no cabe 1 en el 2 y me sobra todo el 1 completo. Ahí termina el procedimiento. ¿Cuál va a ser el número binario? El número binario van a ser todos los residuos que me queden en forma de escalera, pero de forma inversa. Es decir, va a ser 1, 0, 1, 0, que es lo que coloqué aquí. 10 en número binario es igual a 1, 0, 1, 0. Es decir, a los números que me fueron sobrando de forma inversa. Voy a hacer otro ejemplo para que me ayuden a hacerlo. Porque los demás tienen un procedimiento igual, entonces quiero que entiendan eso. Vamos a convertir el número 8. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Dividir 8 entre 2. 8 entre 2, ¿cuánto es? 4. 4. ¿Y me sobran? 0. Me sobra 0. Ok, después voy a dividir ese cociente que me sobró entre 2. 4 entre 2, ¿cuánto es? 2. 2. ¿Y me sobran? 0. 0. Bien. Después, ese 2
que tengo de cociente lo voy a volver a dividir entre 2. 2 entre 2, ¿cuánto es? 1. 1. Ok, y me sobran 0, ya coloqué aquí el 0. Ahora, ese 1 lo voy a volver a dividir entre 2. 1 entre 2, ¿cuánto es? 0. Pues no se 0. puede dividir. Entonces ahí terminé porque ya obtuve un 0 de cociente. Por lo tanto, ya se acabó el procedimiento. Entonces, ¿cuánto vale 8 en el sistema binario? 1, 0, 0, 0. Así es. Es lo que me queda de restos, pero al revés. ¿Ok? Es algo sencillo, pero a lo mejor cuando es un número extenso, pues sí es un procedimiento largo. Esto es lo que hace un conversor de unidades cuando nosotros ingresamos un número decimal para que nos convierta al sistema binario. Ok, hasta aquí, ¿los demás tienen alguna duda? Perfecto. Bien, ahora, ¿qué se hace cuando tenemos un número decimal en forma de fracción? Cuando tenemos un número decimal en forma de fracción no se puede utilizar el procedimiento anterior. En lugar de hacer divisiones sucesivas por 2, lo que vamos a hacer es multiplicaciones sucesivas por 2. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, aquí yo tengo el número 0.8281 en forma decimal, que es un número decimal. Ahora, si yo quiero convertir esto al sistema binario, lo que voy a hacer es irlo multiplicando por 2. Aquí, por ejemplo, tengo 0.828125 por 2 y yo voy a obtener un resultado. Este resultado me va a dar un número entero con una parte fraccionaria. El número entero que me dé va a ser el primer número de mi número convertido a binario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar toda la parte fraccionaria y esta parte fraccionaria la voy a volver a multiplicar por 2. Entonces, voy a obtener otro número. De ese otro número, el segundo de la parte entera va a ser mi segundo número de mi conversión a binario y yo me voy a quedar con la parte decimal. Esa parte decimal la voy a volver a convertir con 2 y me va a dar otro número. Entonces, este procedimiento lo voy a ir repitiendo de tal manera que yo me voy quedando con la parte decimal y la voy multiplicando nuevamente por 2. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo en la parte decimal obtenga un 0. Ya cuando yo en la parte decimal me obtenga un 0 como aquí, se acabó el procedimiento. Entonces la conversión a binario va a ser 0 punto y todos estos números enteros que me voy quedando. 1, 1, 0, 1, 0 y 1, que es este que tengo aquí. Estos se utilizan de forma normal, no al revés como el anterior. Estos de arriba hacia abajo. ¿Sí? Es sencillo. ¿Tienen alguna duda aquí? No. ¿Ok? Es lo contrario al anterior. En lugar de dividir, vamos a multiplicar. Hasta que después del punto nos dé un 0. Nos puede dar, por ejemplo, aquí 1.07 y ya terminamos. Es decir, cuando después exactamente del punto hay un 0, ya se acabó el procedimiento. Ahora hay ocasiones en las que vamos a tardar mucho para que nos dé 0. Va a ser muy extenso. Entonces yo les recomiendo cuando es muy extenso que pongan al menos 8 números después del punto. Porque hay ocasiones en las que nos va a dar más y no vamos a terminar. Entonces normalmente si es muy extenso nada más coloquen 8 números después del punto y ahí déjenlo. Ok. Ahora, ya vimos cómo convertir de decimal a binario, sea número entero o sea número decimal. Ahora, ¿cómo retrocedo? ¿Cómo convierto un binario a decimal? Para convertir un binario a decimal, lo que se hace es multiplicar por 2 a la x potencia. Por ejemplo, si yo tengo el número 1001 en binario, ¿qué número voy a tener
convertido a decimal. Aquí yo ya tengo el resultado que es 9. Pero ¿cómo llegué a determinar ese número de forma manual? Lo que se hace para convertir un binario a decimal es que primero se colocan los números de manera vertical. Mi número binario es 1, 0, 0, 1, que es 1, 0, 0, 1. Déjenme lo escribo de diferente forma. 1, 0, 0, 1. Ok. Lo que yo voy a hacer es multiplicar cada número por 2 elevado a una determinada potencia. La potencia va a depender de la posición del número. Yo empiezo de derecha a izquierda a enumerar los números. Este va a ser mi número 0, este va a ser mi número 1, este va a ser mi número 2 y este va a ser mi número 3. De tal manera que yo voy a multiplicar 1 por 2 a la potencia 3 y luego voy a multiplicar 0 por 2 a la potencia 2, luego 0 por 2 a la potencia 1 y 1 por 2 a la potencia 0. Es decir, yo cada numerito de estos lo voy a multiplicar por 2 y la potencia va a depender de la posición del número. Si fueran, por ejemplo, 5 números, yo voy a terminar en la potencia 2 a la 4. Si tengo 6 números en el binario, yo voy a terminar en la potencia a la 5. ¿Sí? Porque empiezo del 0 y voy avanzando. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? No. Ok. Entonces, aquí como yo tengo 4 numeritos, voy a empezar. 1, los coloco 0, 0 y 1. Cada número lo voy a multiplicar por la potencia, entonces pongo el 2. Y posteriormente, para indicar el exponente, voy a empezar del 0. A este le voy a poner 0, al siguiente 1, 2 y 3. Y así, si tuviera más números, sigo avanzando en la potencia. Una vez que los tengo acomodados, voy a efectuar cada una de estas operaciones. Aquí tengo 2 a la 3 me da 8 por 1, 8. 2 a la 2 me da 4 por 0, 0. 2 a la 1 me da 2 por 0, 0. Y por último, 2 a la 0, ¿cuánto es? 2 a la 1, 1. 1. Cualquier número, esto es una ley de exponentes, cualquier número elevado a la 0 potencia siempre va a ser 1. Cualquiera. Si es 4 a la 0, el resultado es 1. Si es 5 a la 0, el resultado es 1. Es una ley matemática. Todo número elevado a la 0 potencia siempre va a ser 1. Entonces tengo 2 a la 0, su resultado es 1 por 1, 1. De tal manera que mi número en decimal va a ser igual a la suma de todos ellos. En este caso lo sumamos y son 9. Por lo tanto, la conversión del número binario 1001 a decimal me da como resultado 9. Y ese es el procedimiento que van a hacer para cualquier número binario poder convertirlo a decimal. Ok, ¿hasta aquí tienen dudas? No. Ok. El siguiente es para conversión de sistema decimal al sistema octal. Es un procedimiento muy similar para convertir de decimal a binario. Nada más que en lugar de dividir entre 2, se divide entre 8, porque la base del sistema octal es 8. La base del sistema binario en 2, en este caso la base del sistema octal es 8. Por lo tanto, se hace exactamente el mismo procedimiento, pero dividido entre 8. Aquí tenemos el número 20 que queremos convertir a sistema octal. Lo que se hace es dividir 20 entre 8. Cabe 2 veces y me sobran 4. Luego el resultado, el cociente, lo vuelvo a dividir entre 8 y se repite el procedimiento hasta obtener un 0. Una vez que obtuve un 0 en el cociente, se acabó el procedimiento y el resultado va a ser los residuos acomodados en orden inverso. Es decir, aquí yo tengo 2 y 4, el resultado es 24.
De tal manera que 20 a octal me da 24. Y es el mismo procedimiento para cualquier número. Ahora, cuando tengo un número decimal en el sistema decimal y lo quiero convertir a octal, de igual manera se hace igual que el decimal a binario, pero multiplicado por 8. Multiplico mi número decimal por 8 y voy a obtener un resultado. La parte entera va a ser el primer término de mi número en octal, de la parte decimal, y esa nueva parte decimal la voy a volver a multiplicar por 8. Y ese procedimiento lo voy a hacer hasta que yo obtenga un 0 después del punto. El resultado va a ser igual a los números enteros. En este caso tengo 1 y 1 y se acabó. Por lo tanto, 0.140625 es igual a 0.11 en el sistema octal. ¿Hasta aquí tienen dudas? No. Sí, A ver. Ajá. yo me perdí. Como en qué utilizamos el sistema octal y el otro, el binario. El binario se utiliza para lenguajes de programación. El Ah, octal ok, se utilizaba anteriormente, pero ahorita ya no. Ahorita el más utilizado es el sistema binario. O sea, el binario sí lo van a utilizar para programar. Ujú. Entonces, por eso es importante que conozcamos, por si algún día no tenemos a la mano internet o algo. Y realmente pasa, chicos, que de repente, digo, a mí me pasó que hay muchos sistemas de medición, por ejemplo, hay muchos medidores pues ya muy tecnológicos, pero de repente si tienes que agarrar el vernier o agarrar cualquier cosa, entonces sí da pena que no te acuerdes cómo hacer la medición y todos están esperando, pues el ingeniero que lo mida, y tú te quedas así de que no te acuerdas o que quieran que hagas un cálculo manual porque no tienen la computadora y todos, ay, pues el ingeniero sabe, pues sí la verdad, da pena. O yo, por ejemplo, esto es algo que vamos a ver en física conversión de unidades. A lo mejor es algo muy sencillo, pero yo, por ejemplo, mi papá es albañil y es soldador. Cuando yo empecé a estudiar la carrera de ingeniería, mi papá me decía, vente, vamos. Mi papá hacía todos los cálculos, yo veía su cuaderno, sus dibujos bien padres y sus cálculos, y a él le gustaba trabajar en pies. Entonces me decía, ok, esto mide tantos metros, ¿cuántos pies son? Y digo, pues no sé, déjame checar la calculadora y la conversión. No, hija, y él hacía el cálculo mental. Entonces es sorprendente cómo un albañil puede hacer un cálculo mental de conversión de metros a pies y puede saberse las conversiones básicas de pies a metros, de metros a millas o cualquier otro, y un ingeniero no tenga las conversiones en su mente porque estamos acostumbrados a que todo googleamos. Entonces a veces es importante que conversiones básicas o como esta, ok, sí, en Google lo hace, pero ¿cómo se hace? ¿Qué hay detrás de? Entonces es importante que un ingeniero sepa lo que hay detrás de y sepa algunas cuestiones básicas. Entonces, si vamos a utilizar el sistema binario en alguna ocasión, quienes decidan programar o les guste la programación, y a lo mejor es bien fácil, aquí lo busco en Google, cuánto vale 10 al sistema binario, pero es importante que conozcamos detrás de cómo se realiza, ¿sí? Bien. Después, ya lo expliqué. Después tenemos sistema octal a decimal. Las conversiones, si se dan cuenta, son muy similares, nada más cambia lo que es la base. Aquí para convertir de octal a decimal, lo que hacemos es que todos los números se colocan en vertical, igual que uno anterior que vimos, pero lo multiplicamos por la base que es 8. Esta 8 se eleva a la potencia y la potencia depende de la posición del número, igual que en el anterior. Empezamos en el 0 y continuamos hasta la cantidad de números que tengamos. Y por último tenemos el sistema decimal a hexadecimal. Ahora, aquí hay una situación. El sistema hexadecimal utiliza los números del 0 al 9 y posteriormente utiliza las letras de la A a la F. Cada una de estas letras tiene un valor, que son estos valores que tenemos aquí. Si yo quiero convertir un número de decimal
a hexadecimal, efectúo el mismo procedimiento, pero teniendo como base de la numeración el 16. Aquí, por ejemplo, yo quiero convertir el 245 a hexadecimal. Lo que voy a hacer es dividir 245 entre 16, que cabe 15 veces y me sobran 5. Luego 15 entre 16 ya no cabe, por lo tanto tengo como cociente 0 y me sobran 15. Aquí ya terminé. Pero, ¿cómo voy a representar yo este resultado si tengo un 15 y un 5? Ok, al yo tener un 15, al no tener un número del 0 al 9, yo tengo que estar consciente de que ese número se representa con una letra. Entonces, el 15, tengo que checar, se representa con la letra F. Entonces lo voy a representar como F y entonces posteriormente pongo el 5. Si ustedes obtienen en alguno de los residuos un número que vaya del 10 al 15, entonces vamos a utilizar para simbolizarlo una de estas letras. No se puede colocar el número 15 porque el número 15 en el sistema hexadecimal no existe. Se representa con la letra F. Si yo obtuviera, por ejemplo, un 11 aquí, no voy a poner 11 y luego el 5, voy a poner B5. Entonces tenemos que tener cuidado de que cuando obtengamos un número del 10 al 15, hay que representarlo con un número, perdón, con una letra. No nos podría dar otro número como 16, 17, no es posible que nos dé eso. Solamente los números del 0 al 9 y alguna de estas cifras, ¿sí? Cada sistema de numeración está diseñado de tal manera que siempre coincidan o que siempre nos lleve como esencia cada una de sus bases. Cada uno tiene su base, es decir, la cantidad de símbolos que utiliza. Obviamente el más utilizado es el decimal. Todos estos se han utilizado para lo que son los lenguajes de programación. Pero el más utilizado en lenguaje de programación es el sistema binario. Que es el sistema, como les dije, que utilizan normalmente los ordenadores. Ok, ¿hasta aquí tienen dudas, chicos? Bien, como ejercicio ya está en Emacs la actividad que es conversiones de números de unos sistemas a otros. Creo que el que más les dejé fue para conversión a binarios, que es el que más van a utilizar. Si tienen alguna duda, les voy a subir la clase grabada. Y igual lo pueden checar el resultado, lo pueden checar en el conversor. Hay muchos conversores en internet para que se aseguren del resultado, pero hay que hacer el procedimiento, no nada más me vayan a poner el resultado, hay que hacer el procedimiento de cada uno de ellos para saber cómo llegaron o para comprobar que realmente hayan hecho el procedimiento y no nada más los hayan buscado. Como les digo, es muy sencillo buscarlo. La verdad es que Internet ha venido a facilitarnos muchas cosas, pero también en cierta manera, a mi punto de opinión, nos hace un poco flojos. ¿Por qué? Porque tenemos todo muy fácilmente a la mano, a diferencia de antes, que imagínense, sin Internet, un ingeniero realmente tenía que saber y tenía que tener mentalmente cómo hacer todos estos cálculos. Entonces, el nivel de estudio o el nivel de la capacidad mental de retención que tenían debía ser muy elevado. Ahora a nosotros se nos ha llegado a facilitar todo y está muy bien, pero tampoco hay que abusar de ese tipo de cosas. Sí hay que tener siempre en mente conversiones básicas, tanto de física como de química, como de cuestiones matemáticas. Lo básico hay que tratar de retenerlo mentalmente y saber qué hay detrás de todas las conversiones que hacemos en Internet. Bueno, chicos, hasta aquí le vamos a dejar. Nos vemos al rato en matemáticas. Vamos a ver integrales. Bueno, no creo que tengan un formulario de integración a la mano, pero si tienen tiempo, busquen un formulario de integrales, cualquiera, porque vamos a trabajar mucho con integración y yo quiero pensar que ya tenemos dominada la integración básica, pero al ratito vemos. ¿Sale? Bueno, nos vemos.